Continuamos en Poder Pensar, se los habíamos prometido. Estamos con el comisionado parlamentario para las cárceles, Álvaro Garcés. Gracias, Álvaro, por acompañarnos. Buenas noches, con mucho gusto. Concretamente, ¿cuántos presos del CONCAR que participaron en el cierre del mes de abril del motín están todavía en los patios? Al viernes pasado, 480 distribuidos en 5 patios, en el módulo 8, que es el más nuevo. ¿Cuáles son los criterios de separación en esos 5 patios y cuántos hay en cada uno aproximadamente? Bueno, hay aproximadamente algo menos de 100. 2 patios están ocupados por internos que provenían del módulo 5, donde predominaban los primarios, y los otros 3 están ocupados por gente del módulo 4, donde predominaban los reincidentes. En general, en la clasificación que se hizo a los efectos de la redistribución hacia otros establecimientos, Libertad, Punta de Rieles, Rivera, fundamentalmente, aunque también en menor medida Tablada y otros, se tomó en cuenta la conducta, la trayectoria dentro de la cárcel, no tanto el tipo de delito, sino más bien otras circunstancias y también factores como el no tener visitas. Por ejemplo, en algún caso se tomó gente que estaba en otros módulos del CONCAR que no tenían visitas y a muchos de ellos se los llevó a Rivera, con lo cual se generaron por lo menos algunos huecos en los módulos que quedan en el CONCAR y que están operativos, como para hacer a su vez los movimientos internos. ¿En qué condiciones quedaron esos 2 módulos que fueron incendiados, destruidos el día del motín? El 4 quedó peor que el 5. Esos módulos estaban semidestruidos desde antes, es decir, quedaba la estructura en pie, no quedaba un vidrio, la instalación sanitaria funcionaba mal, pero todavía funcionaba, es decir, con sectores enteros donde no había agua y otros donde las canillas estaban más que goteando, abiertas las 24 horas. La instalación eléctrica era precaria, eran todos cables que estaban unidos más o menos como se podía, empalmados, faltaban las cámaras sépticas en los corredores y las celdas estaban mejor o peor según el caso. En general ya en los baños no quedaban los artefactos, en general era poco lo que iba quedando. Las camas estaban razonablemente bien, aunque precarias, y lo que quedó después de eso es la misma estructura en pie y el resto destruido. Y un sector del módulo 5, un sector que estaba ocupado por quienes estaban en actividades religiosas, ese sector quedó como una isla en el medio del océano, en medio de toda la destrucción había un sector que estaba intacto. Donde no llegó el motín o no destruyeron. No destruyeron porque allí se trancaron en la esclusa, en la reja, se atrincheraron allí y decidieron que no salían ni participaban del motín. ¿Se puede decir que quienes han quedado en ese patio son quienes promovieron más destrozos ese día? Es difícil saber quiénes produjeron los destrozos directamente, quienes lo hicieron de una manera más o menos cooperativa, es decir, asistiendo, y quienes no tuvieron nada que ver. En la noche era muy difícil identificar y en realidad el criterio ha sido, como le digo, más que nada teniendo la trayectoria anterior, porque datos de esa noche, muy pocos. Algunos pudieron ser eventualmente identificados por las cámaras de la televisión cuando estaban en la azotea, pero eso es en las 2 horas finales y los hechos comenzaron cerca de la medianoche. Si tuvieras que decir hoy por qué pasó lo que pasó. Es un cúmulo de factores donde hay un contexto, en el caso de los módulos 4 y 5 de absoluta sobrepoblación, al 300%, consumo de drogas, presencia de armas de fuego, debilidad de la guardia interna. Ese es el contexto. El detonante es el incidente del viernes 20 de abril en el 3er piso del Penal de Libertad, donde el interno Brasil Sastre, que terminó muerto a balazos después, atacó a 2 funcionarios con el resultado sabido de la muerte de uno de ellos, el funcionario Pintos Pereira. Ahora, después, los factores ocasionales en cada uno de los motines fueron distintos. Así lo informé la semana pasada a la Comisión de Seguimiento de Cárceles. El factor desencadenante del motín del domingo 22 de abril en la cárcel de mujeres, el primero de los motines, fue la suspensión de la visita ese día. La más probable hipótesis para el comienzo de los motines en los módulos 4 y 5 del CONCAR haya sido la difusión de la noticia que se había grabado en horas de la mañana y según la cual el Ministerio mantenía la suspensión de la visita hasta el día sábado, siendo que en horas de la tarde se había comunicado a algunos internos y desconozco cuál fue el resto del trámite ante la prensa. Habría presos dentro de esos módulos que no se enteraron de que iba a haber visita el jueves. Exactamente, ellos no se enteraron directamente aunque se habían enterado directamente, el hecho de que se haya difundido la versión
por los noticieros a partir de las 19 horas, que daban cuenta de lo que se había, del estado de cosas que estaba resuelto en horas de la mañana, sin la modificación. Eso, evidentemente, fue lo que terminó generando, fue el último empujón en una carrera de mucho tiempo, ¿no? Y después, el domingo 29, se tiene la seguridad que la causa desencadenante del segundo motín en la cárcel de mujeres, es decir, el tercero en la sucesión de esos 9 días, fue la solidaridad de algunas internas, fundamentalmente en el tercer piso, con quienes estaban, y en algunos casos están todavía, en los patios del módulo 8. El ministro del Interior dijo en su momento que el comisionado parlamentario había tenido responsabilidad porque se le intentó ubicar el día del motín y no se le pudo encontrar. ¿Cómo toma eso y qué responde? Bueno, quedó superado el tema a partir de los propios dichos del ministro el miércoles 2 de mayo. Pues la conferencia fue el lunes 30 de abril, 1 de mayo yo me llamé a silencio, lo mismo hice el resto de la semana, pero en la mañana del miércoles el ministro, que ya me había llamado, me había adelantado que no era de ningún modo su intención responsabilizarme, me dijo que iba a poner las cosas en sus términos de acuerdo a lo que él había querido decir. Por mi parte el tema está superado, sobre todo a partir de la semana pasada, cuando quedó clarísimo ante la Comisión de Seguimiento Penitenciario. Yo di 11 argumentos por los cuales la institución comisionado parlamentario es técnicamente independiente. Por lo tanto, yo tengo la discrecionalidad de ir o no ir, hacerme presente en la hora que estimo conveniente y anunciar o no anunciar la visita. Y en esos casos, la decisión de la justicia de referir a la posible presencia del comisionado en los lugares, lo tomé en todo caso como una invitación a la cooperación y nunca como un mandato, porque en caso de haber sido un mandato era claramente ilegal. Y porque se había dado la versión de que la jueza había dicho que hasta que Álvaro Garcés no estuviese allí no se iba a intervenir. Mire, eso lo tendrá que después detallar el Ministerio en la oportunidad que entienda conveniente. Ya algo ha dicho el ministro al respecto. Yo tengo claro, como titular de una asesoría parlamentaria que no reporta al Poder Ejecutivo, todo lo contrario, más bien el comisionado tiene la tarea de control de determinados actos administrativos del Poder Ejecutivo que tienen que ver con la gestión carcelaria. Pero además, la ley establece, la ley de creación del comisionado, la Carta Orgánica de la institución, establece claramente que el comisionado no está sujeto a mandato imperativo, lo que significa que la independencia es con respecto a los propios legisladores, que son los mandantes, y a quienes debe rendir el titular en la institución cuentas periódicamente, pero con más razón es independiente frente a los otros poderes del Estado y más aún en el caso del Poder Ejecutivo, en este sentido el Ministerio del Interior, que es el órgano destinatario del control. La posición institucional es entre órgano controlante y órgano controlado, por lo que mal puede el controlado rendir cuentas ante el controlante. Yo creo que todo eso ha quedado muy claro y reitero que de mi parte la referencia que en su momento hiciera el señor ministro está superada completamente, más desde las explicaciones dadas al Parlamento. Volvamos a la situación que se está viviendo en el CONCAR. Usted decía que son unos 400 y pico, casi 500 los que están en los patios todavía. ¿Qué va a pasar? El viernes pasado comenzó la tarea de techado del primero de los 5 patios. Son 6 patios. Uno se dejó libre para la gente del módulo 8, los que estaban allí, para que puedan ir en forma alternada. Los otros 5, como le decía en el comienzo, están ocupados 2 por la gente del módulo 5, 3 por la gente del módulo 4. Son patios abiertos, son espacios rectangulares muy grandes, tienen una pequeña parte techada, pero eso cubre apenas un 20-25% del área. O sea que en el resto están a la intemperie. Allí lo que hay son algunas lonas, algunas carpas, algo como para más o menos ir llevando la situación. No han empezado los fríos. Por lo tanto, es inminente la llegada del invierno, con lo cual la situación allí evidentemente que va a tender a empeorar. Como contrapartida de este dato de la realidad, el viernes pasado se empezó a techar el primero de esos 5 patios. Las tareas, o sea, de acuerdo a lo que ha informado el Ministerio del Interior, llevarán más o menos unas 5 semanas por cada patio, con lo cual a fines de julio se podría tener techados los patios en su totalidad. ¿Qué tipo de techo se hace? ¿Qué tipo de construcción? Por lo que se me dijo, es una construcción de cerchas y chapas, lo que dará una cierta protección. Digo cierta protección porque los patios fueron pensados para el recreo y nunca para el alojamiento. Pero digamos que en un contexto de emergencia parecería ser la solución que se tiene más próximo o más factible de concretar. Uno ve esa situación como, bueno, se está apagando un incendio ante lo que fue el desastre ocasionado en el motín.
hablar de la posibilidad, por ejemplo, de que esos presos puedan trabajar o ser rehabilitados de alguna forma, ya sería hablar de un imposible prácticamente. Eso es más remoto. Eso es más remoto porque lo primero es encontrar los metros cuadrados para alojamiento en condiciones razonables, porque digamos, por metros cuadrados los hay suficientes en los patios, pero eso es, como le decía, una situación técnicamente de emergencia. Se ha hecho un gran esfuerzo para realojar prácticamente a 700 personas, entre los que fueron redistribuidos en otros módulos de CONCAR, los que fueron a Maldonado, algunos pocos, Punta de Rieles, los que ya mencioné, Libertad y Rivera, se ha logrado descongestionar. Pero la situación sigue siendo muy complicada, controlada, sí, sin duda, pero yo creo que es allí la primera de todas las emergencias y la primera de las cuestiones que está ocupando hoy la tarea de las autoridades. Me parece, Hernando Garcés, se ha hablado por parte del Poder Ejecutivo, el propio presidente Mujica lo ha dicho, se apuesta mucho a la presencia militar como una, no sé si una solución, pero por lo menos, digamos, como una medida que puede llevar otro tipo de situación a las cárceles. ¿Es así? ¿Cómo ve la presencia de militares, por ejemplo, haciendo el control de las visitas o haciendo el control del propio personal policial? Militares en el perímetro, sí, en el control de personas, bienes y vehículos que ingresen a las cárceles, también. No hay inconveniente en ese sentido. Es más, el Ejército viene cumpliendo una tarea fundamental de apoyo desde el año 97 y se ha incrementado en los últimos 3 años. Militares en la gestión de cárceles, no, porque no es la tarea del Ejército, no es ni siquiera la tarea de la policía gestionar las cárceles, mucho menos lo es del Ejército. Entonces, creo que hay que delimitar muy bien lo que es una tarea externa, valiosa, de apoyo, que debe ser reconocida, y, por otro lado, hay que tener en cuenta que si se pretende despolicializar, es decir, quitar de la órbita de la policía la gestión carcelaria, no es el Ministerio de Defensa el organismo natural, sino que lo que se ha dicho en los últimos días de la posibilidad de crear un órgano desconcentrado está bien y en realidad viene a recoger opiniones que vienen y propuestas que vienen desde la década de los 90 y que además en el comienzo de este periodo de administración, en el 2010, lo hablamos con el ministro Bonomi antes que asumiera y lo mismo con el actual subsecretario Jorge Vázquez. Y en ese sentido notábamos una convergencia importante en cuanto a cuál debería ser la orientación final, el destino final de las cárceles, fuera del Ministerio del Interior, fuera de la órbita de la policía, porque la policía está preparada para prevenir, disuadir o eventualmente reprimir el delito, pero no para rehabilitar a los delincuentes. Porque recordemos además que el Uruguay tiene hoy una tasa de reincidencia prácticamente del 70%, o sea, de cada 10 presos que salen de la cárcel, 7 reinciden. Es una cifra que asusta bastante. Sí, y que tiene que ver además con la seguridad pública, por lo cual corresponde concluir que cuando se trabaja bien adentro de la cárcel, ese resultado tiende después a replicarse en el afuera. Del mismo modo, cuando las cárceles son lugares de consumo de drogas, lugares de reproducción del delito y de la violencia, a plazo eso termina volviendo a la sociedad. ¿Qué es lo que nos pasa hoy? Que es lo que nos está pasando y lo que explica que la reincidencia, especialmente en la zona metropolitana de Montevideo y concentrada además en delitos contra la propiedad, se sitúe en el orden del 70%. Gracias por haber venido. Mucho gusto. Nos vamos a la pausa, ya seguimos aquí en Poder Pensar.